Estás escuchando el podcast de Sonido Tacubaya. En la primera parte de este podcast hablábamos sobre el chamanismo, cómo surgió, cómo ha acompañado al ser humano durante su historia. Ahora hablemos de las dimensiones. En física, por ejemplo, cuando estás estudiando algún fenómeno, este fenómeno está conformado por distintas magnitudes y la forma en cómo estas magnitudes se organizan ayudan a definir dicho fenómeno. Por ejemplo, la velocidad. Tomemos dos magnitudes, la longitud y el tiempo. Ahora tomemos un sistema de unidades, digamos el MKS, metros, kilogramos y segundos. Entonces nuestra longitud se va a expresar en metros y nuestro tiempo en segundos. Si organizamos estas dos magnitudes que hemos tomado en un cociente, teniendo en el numerador la longitud y en el denominador el tiempo, tendríamos longitud sobre tiempo. Pasado por nuestro sistema de unidades, tendríamos metros sobre segundo. Metros sobre segundo es velocidad. Así, en base a dos magnitudes, hemos construido un fenómeno. Estas dos magnitudes son precisamente dos dimensiones. De hecho, en física, cuando estás resolviendo un problema, es muy útil hacer un análisis dimensional. Si estás en un problema en el cual estás buscando una velocidad, cuando haces tu análisis dimensional, llegas al hecho de que como resultado, como solución, debes obtener metros sobre segundo. Si como resultado obtuviéramos metros cuadrados, por ejemplo, pues definitivamente algo anda mal, porque eso no es una velocidad, es un área. Tiene distintas dimensiones. Digamos entonces que tiempo y espacio son criaturas de distintas dimensiones, pero que conviviendo mediante un cociente generan una velocidad que vive en nuestra dimensión, como si fueran dimensiones canónicas que ya veremos nosotros cómo lo relacionamos, si por un cociente, si las multiplicamos, si las elevamos al cuadrado, si una combinación de todo esto y generamos nuevas dimensiones. De la misma forma, si buscamos una aceleración, entonces buscamos como dimensiones metros sobre segundo al cuadrado. De forma similar ocurre con campos eléctricos, campos magnéticos, si estamos calculando energías, etc. Y si por ejemplo se nos ocurre algo así como metros a la cuarta sobre segundos a la sexta, pues estamos planteando una entidad de una dimensión que hasta el momento desconocemos y que no sabemos si en algún momento se cruce con la nuestra y conviva con nuestra dimensión o si definitivamente pertenece a otra dimensión. También si juntamos magnitudes así a lo güey, pues quién sabe en qué universo existan esas criaturas. El ser humano vive en un universo dimensional conformado por n número de dimensiones. Muchas las conoce, otras no, pero poco a poco las va descubriendo y poco a poco, por decirlo de una forma, vamos abriendo esos portales dimensionales y tenemos acceso a la comprensión de ciertos fenómenos. Parecieran ser pocas las dimensiones canónicas, las magnitudes canónicas. Por ejemplo, tenemos tiempo, masa, carga, longitud. Al parecer la mayoría de las ecuaciones que conocemos están hechas en base a estas dimensiones o magnitudes canónicas, como yo las llamo, solo que la manera en que se organizan y se relacionan pues varía. Por ejemplo, la célebre ecuación de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Tendríamos que la masa se mide en kilos, la aceleración en distancia sobre segundo al cuadrado. Entonces estamos teniendo tres magnitudes, tres dimensiones. Por cierto, me gustaría hacer un paréntesis en este momento, ya que en general uno suele expresar el peso en kilos y eso está equivocado, ya que pues como la ecuación lo dice, sabemos que el peso es una fuerza y fuerza es igual a masa por aceleración. Si a esa ecuación le quitamos la aceleración y solo dejamos la masa, que son los kilos, nuestra ecuación está incompleta.
Si yo me paro en la Luna, mi masa será la misma que en la Tierra, pero el peso varía. De la misma forma, si me paro en Marte, la masa será la misma que en la Tierra y en la Luna, pero el peso va a ser distinto. Y todo esto depende de la aceleración del campo gravitatorio de cada lugar. Esta aceleración multiplicada por nuestra masa, que se mide en kilos, nos va a dar un peso, que es una fuerza. Así que si voy a un lugar y me preguntan mi peso, pues lo correcto sería responderles 700 newtons. Pero obviamente no me van a entender y se me van a quedar viendo raro, hasta van a pensar que estoy equivocado. Entonces pues les digo 70 kilos. La confusión no ha generado mayor problema, más allá de que a veces te vendan newtons por kilos y kilos por newtons. Tú te puedes dar cuenta de eso dependiendo de si están usando balanzas o dinamómetros para determinar la cantidad que te están vendiendo. Y cerrando este paréntesis un poco quisquilloso, regresemos a las dimensiones. Como decía, estas pocas magnitudes conforman todos los fenómenos que hasta el momento conocemos. Daba el ejemplo de la ecuación de Newton, pero por ejemplo, si queremos medir una intensidad eléctrica, medimos carga sobre tiempo, que nos va a dar un ampere. Incluso ecuaciones más modernas, como la de la energía de Planck, que nos dice que la energía es igual a h nu, donde la h es la constante de Planck y nu es la frecuencia. Si hacemos un análisis dimensional, podremos ver que las unidades que la conforman son joules por segundo, donde los joules son unidades de energía que se miden en masa por velocidad al cuadrado, o en la versión electromagnética por electronvolts por segundo. Una vez más, estas magnitudes, como yo les llamo, canónicas. Y así podemos relacionar de forma lógica o absurda estas magnitudes, saber qué chingados nos da. Probablemente nuestro abuelito muerto vive en una de esas. Yo encantado de que mi abuelita se me apareciera. Me cae que no me espanto. Y la verdad no me importan sus magnitudes o cómo se relacionan estas. Y hasta aquí esta segunda parte de este podcast.